Bienvenidos a la segunda lección del curso VirCode, un programa para aprender desarrollo con el lenguaje de programación Python, creando un juego simple de adivinanza de nombre de aves en inglés. La especie que vemos en pantalla es una especie de ave endémica de Colombia. Su nombre científico es Chlorocrisa nitidissima, pertenece a la familia de las tángaras. Su nombre en español es tángara multicolor y su nombre en inglés multicolor tanager. En este video, en esta lección, vamos a tratar el tema de creación y declaración de variables en Python, utilizando como ejemplo el nombre científico, el nombre común de esta especie que estamos viendo en pantalla, así como otras características para ver los tipos de variables que se pueden definir en Python y cómo podemos crear nuestras primeras variables para nuestro juego de adivinanza de nombres de aves en inglés. Vamos a ello. Entonces vamos a abrir nuestra aplicación PyDoi3. Como ya hemos visto en el video anterior, una variable es un espacio en la memoria del ordenador donde guardamos algo. Ese espacio le ponemos un nombre para diferenciarlo de otros espacios, y cada variable tiene pues un nombre y contiene una información, contiene un dato, que puede ser un texto, que puede ser un número, ya sea un número entero o un número decimal. Puede contener también otros tipos de datos como listas y diccionarios que veremos más adelante, y también puede contener un valor lógico como falso o verdadero. También puede contener la ruta a una imagen, etcétera. ¿Cómo declaramos una variable en Python? O sea, ¿cómo creamos un espacio? ¿Cómo reservamos un espacio para guardar algo dentro de la memoria de nuestro teléfono? Tenemos que darle un nombre a esa variable, como habíamos dicho en el video anterior. Vamos a crear nuestra primera variable. Entonces primero vamos a hacer un comentario. Creation of variables in Python. Creación de variables en Python. Ese comentario es para simplemente ubicarnos como una indicación de lo que vamos a hacer en esta lección. Vamos a crear primero entonces una variable, la vamos a llamar name o nombre. Para crear el nombre de una variable, o sea, para definir un espacio dentro de la memoria del teléfono y asignarle un nombre a ese espacio y guardar algo dentro de ese espacio, tenemos que seguir ciertas reglas que son propias de Python para crear el nombre de una variable. La primera regla es que el nombre de una variable siempre debe empezar por una letra, ya sea mayúscula o minúscula. No puede empezar con un número, tiene que empezar con el primer carácter del nombre de una variable, siempre tiene que ser una letra, ¿sí? Ya después de ese primer carácter, que en este caso sería la letra N, podemos escribir otras cosas como números o el signo guión bajo. Bueno, esta podría ser un nombre de una variable válido, ¿sí? Si le damos igual y ponemos, por ejemplo, tanager, que es el nombre de la familia de las tángaras en inglés, tanager. Ahora, si nosotros creamos otra variable que empiece con la misma letra N y tenga las mismas letras, name, pero que empiece con una N mayúscula, Python la va a tomar esta otra variable como diferente a la que mencionamos antes, a la que creamos antes, name con minúscula.
porque Python es sensitivo a mayúsculas y minúsculas. Diferencia las mayúsculas de las minúsculas, y por eso cuando creamos una variable con todas las letras minúsculas y creamos otra variable con las mismas letras y en el mismo orden, pero con una letra mayúscula, solamente diferenciando eso, Python va a tomar estas dos variables, name con minúscula y name con mayúscula, las va a tomar como dos variables diferentes. O sea, reconoce los cambios entre letras minúsculas y mayúsculas. Las variables no pueden dejar espacios. El nombre de una variable no puede haber espacios. Hagamos un ejemplo. Por ejemplo, name, dejemos este espacio y luego pongamos fd, nombre cualquiera, o de, y le damos igual y vamos a dar un nombre. Ahora, este tipo de variables son de tipo texto. ¿Por qué texto? Porque son letras, son palabras, ¿sí? Este tipo de variables son de tipo string en inglés, que significa cadena de texto, ¿sí? Este es el primer tipo de variable que estamos viendo, el primer tipo de dato que vamos a ver, que es el tipo de dato string o cadena de caracteres, ¿sí? Si nosotros nombramos nuestra variable name y dejamos un espacio y luego colocamos d, y aquí colocamos cualquier nombre, cualquier conjunto de letras, y luego le decimos a Python que imprima, ya hemos visto esta función imprint en el video pasado, que imprima esta variable que acabamos de crear, name, espacio, de, cerramos los paréntesis. Si le damos ejecutar este código, nos va a dar un error. ¿Por qué? Porque los nombres de las variables no pueden contener espacios, ¿sí? Esa es una regla dentro de Python. Aquí podemos ver que nos dice syntax error, ¿no? Error de sintaxis, y menciona nuestro error, ¿no? Que hemos dejado un espacio. Ahora, las variables tampoco pueden contener otros tipos de caracteres. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer de investigación es probar varias formas de crear variables, nombres de variables, y asignarles un valor, o sea, a guardar una palabra en esa variable y ver cuáles son las posibilidades adicionales a las que hemos mencionado para poder crear una variable y cuáles no están permitidas, cuáles caracteres o cuáles formas de escribir una variable no está permitido, ¿sí? Eso queda como un ejercicio para nuestros estudiantes que investiguen por medio de ensayo y error cuáles formas de variables, cuáles formas de nombres de variables son válidas dentro de Python y cuáles no, ¿sí? Esto con el fin de familiarizarse con la creación de una variable y la forma de nombrar una variable, ¿sí? Entonces, como hemos mencionado, estas variables que estamos creando, vamos a poner solamente esta name igual tanager, son variables de tipo string o cadena de texto. ¿Por qué? Porque su contenido es una palabra o es un conjunto de caracteres, ¿sí? De letras. Entonces, es un tipo de variable, es un tipo de dato que es el tipo de dato string en inglés. Otro tipo de dato que se puede crear en Python, otro tipo de variable, ¿sí? Es una variable de tipo numérica, ¿sí? Por ejemplo, si creamos una variable que se llame weight o peso del ave que estamos viendo, y le damos un valor igual, por ejemplo, a 8.5, ¿sí? Este tipo de variable es un tipo de variable numérica llamada float o numérica decimal, ¿sí? O sea, el número que contiene esta variable es un número decimal, 8.5, ¿sí? Entonces, este es un segundo tipo de variable que se puede crear, ¿sí? Otro tipo de variable que se puede crear es un tipo de variable numérica de tipo entero, o sea, números enteros. Si le damos igual el número de alas del ave, wings, obviamente el número de alas son 2 alas. Este tipo de variable es un tipo de variable numérica, pero numérica de tipo entero, integer, ¿sí? La otra era float, que es tipo de variable numérica decimal, y esta
que es la correspondiente a weight, igual a 8.5, y la tipo de variable numérica entera es la correspondiente a la variable que acabamos de crear, wings, alas, o sea, wings equal to, alas igual a 2, ¿sí? Entonces ya hemos visto tres tipos de variables que podemos crear, tres tipos de variables con tres tipos de datos diferentes. Y otro tipo de variable es el tipo de variable booleana, que solamente tiene dos valores, solamente puede albergar dos tipos de valor, ¿sí? Que es verdadero o falso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si creamos otra variable que se llame migration, que es una ave migratoria, sí o no, ¿sí? Migration es una ave migratoria, sí o no. En este caso esta ave es endémica de Colombia y no es migratoria, sí, es residente. Entonces colocamos el valor con primera letra F mayúscula, false, ¿sí? Ese tipo de variable es un tipo de variable booleana, solamente puede tomar dos valores, verdadero o falso. Entonces hemos visto cuatro tipos de datos diferentes que podemos albergar, que podemos almacenar en una variable. Un primer tipo, string o cadena de texto, cadena de caracteres. El ejemplo es nuestra variable name igual a tanager. Un segundo tipo de dato numérico decimal o float. El ejemplo es nuestra variable weight o peso igual a 8.5 gramos, puede ser. Un tercer tipo de variable es un tipo de variable numérica entera o integer, y el ejemplo es nuestra variable wings igual a 2, o sea, número de alas igual a 2. Y un cuarto tipo de dato que puede albergar, que puede contener una variable, es una variable de tipo booleano, que solamente toma dos valores lógicos, verdadero o falso, true o false. Yes. Migration equal false, quiere decir que no es una ave migratoria, sino que es una ave residente. Ahora vamos a ampliar este nombre, vamos a colocarle el nombre, vamos a optimizar este conjunto de variables que hemos creado. El nombre en inglés es multicolor tanager. Multicolor tanager, ok. Cerramos las comillas. Este es el nombre en inglés. Ahora el nombre en español, vamos a crear otra variable que llame nombre, esta vez en español, igual, y entre comillas, Tángara multicolor, nuestra ave que estamos viendo, que vimos en el principio del video. Aquí hemos creado dos nombres, dos variables de tipo string o tipo cadena de texto. La primera el nombre en inglés del ave, multicolor tanager. La segunda el nombre en español, Tángara multicolor. Ahora vamos a crear una tercera variable de tipo texto, que es scientific name, nombre científico de esta ave. Entonces, como recordamos, no se pueden dejar espacios a la hora de nombrar variables, de declarar variables. Se le llama a este proceso de crear una variable, se le llama declarar la variable, ¿sí? Entonces no podemos dejar espacios al declarar una variable. Entonces tenemos que escribir el guión bajo, scientific name, ¿sí? Igual, aquí vamos a escribir el nombre científico del ave. Cloro crisa nitidissima. Este es el nombre científico de esta ave. Ya hemos creado tres variables de tipo string o texto, una variable de tipo float o decimal, numérica decimal, weight, una variable de tipo integer o entera, numérica, wings igual a 2, y una variable de tipo booleana, migration igual false. Vamos a guardar este código, lo vamos a guardar entonces
le damos la orden save as, pues que guardar como, y lo vamos a guardar en public documents en la carpeta de PyDoy3. Vamos a crear un nuevo archivo, le vamos a poner variables.py o .py, que es el formato pues para guardar los archivos que va a leer Python con el intérprete y con nuestra app de PyDoy3. Le damos la orden save o guardar. Aquí hemos creado entonces esto. Esto son lo que vemos en las primeras 8 líneas, en las primeras 7 líneas de código, son ejemplos de cómo de la forma de las reglas para declarar una variable. Por ejemplo, una variable se puede llamar scientific name, todo en minúscula, y una variable también se puede llamar scientific name y con la primera letra en mayúscula, y son dos variables diferentes. O sea, Python las toma como dos variables diferentes, ¿sí? Y no se pueden declarar variables con una serie de reglas, como no dejar espacios en blanco y otras reglas que pues como lo hemos planteado, dejamos a nuestros estudiantes la tarea de investigar, de crear variables, de declarar variables y ver cuáles formas de nombres de variables son válidas y cuáles no. Además de las que ya hemos mencionado, que no puede dejar espacios y que no puede, por ejemplo, escribir un guión medio, ¿sí? Y otras reglas que se tienen que observar a la hora de crear una variable en Python. Entonces la primera tarea es precisamente investigar acerca de cómo se pueden declarar variables, cuáles son las reglas que tienen que seguir a la hora de declarar variables. Entonces nuestros estudiantes pueden probar creando una variable que empiece con un número, creando una variable que empiece con un carácter en específico, por ejemplo carácter numeral, carácter de dólar, etcétera, y ver cuáles son válidas, en cuáles no se tiene un error y en cuáles sí se tiene un error. Vamos a guardar este código, y ahora antes vamos a crear nuestra primera respuesta de esta aplicación, de este código en Python, para conocer entonces por pantalla lo que hemos ingresado, las variables que hemos ingresado, y darles un formato adecuado para que se vea lo más organizado posible. Entonces vamos a utilizar obviamente la función print de Python, y vamos a crear entonces varias líneas para que imprima Python por pantalla y conocer entonces las variables que hemos creado. Entonces aquí vamos a colocar the scientific name of this bird is espacio. Como podemos ver, dentro de un print sí podemos dejar espacio, ¿sí? Lo que contenga esa cadena de texto que va a imprimir Python, allí sí pueden haber espacios. Donde no pueden haber espacios es en el nombre de las variables, ¿sí? El nombre de las variables no pueden contener espacios, que el nombre de las variables es el nombre de cada espacio dentro de cada espacio, ¿sí? Dentro de la memoria para guardar algo. Pero los print, o sea, lo que imprime por pantalla Python, sí puede tener las posibilidades de escribir lo que nosotros lo consideremos más conveniente. En los nombres de las variables se deben seguir unas reglas, pero porque son en sí los nombres de los espacios en la memoria RAM que estamos asignando para guardar una cosa. Ahora, lo que está guardado, por ejemplo, dentro de la variable name multicolor tanager, como podemos ver, también podemos dejar espacio en lo que está guardado dentro de esa variable, pero el nombre de la variable como tal sí no puede contener espacios en blanco, ¿sí? Esa es la regla.
Entonces vamos a imprimir primero el nombre científico del ave. Entonces escribimos, le pedimos a Python que imprima el siguiente mensaje. Entonces el mensaje sí obviamente puede contener todos los caracteres que queramos y en los espacios en blanco, etcétera. Ese mensaje es the scientific name of this bird is, luego coma. Ahora vamos a llamar, como hemos hecho en el ejercicio anterior, en el video anterior, vamos a llamar a la variable scientific name para que nos coloque, luego del mensaje que hemos escrito, nos coloque el nombre científico del ave, ¿sí? Entonces vamos a llamar esa variable se llama, como la hemos nombrado, scientific name, scientific-name, ¿sí? Entonces aquí el mensaje que va a imprimir es the scientific name of this bird is, y luego va a llamar a la variable scientific name y va a colocar en el mensaje, luego de ese mensaje va a colocar el nombre científico de esa ave, que es Chlorocrisa nitidissima. Vamos a ver cómo lo termina de hacer. Aquí cerramos el paréntesis, ¿sí? Y vamos a guardar esto. Save. Entonces, vamos a ejecutar este código hasta aquí, cómo nos va con la ejecución del código. Y aquí el programa se ejecuta en Python. The scientific name of this bird is, luego imprime lo que está dentro de la variable scientific name, que es Chlorocrisa nitidissima, que es el nombre científico del ave. Ahora vamos a hacer otro sprint, ¿sí? Para dejar un espacio y que lo que estamos imprimiendo quede más presentable, vamos a escribir un print, y lo que está dentro de ese print va a quedar en blanco, y así lo que hace allí Python es dejar una línea en blanco, ¿sí? Para que haya un espaciamiento de los mensajes que estamos imprimiendo por pantalla, ¿sí? Entonces print, the scientific name of this bird is scientific name, es variable scientific name, luego print en blanco, luego otro print, y aquí vamos a tener una organización mejor de nuestros mensajes, y aquí vamos a colocar comillas, the English name of this bird is. Aquí colocamos dos puntos y dejamos un espacio para que digámoslo así, el mensaje quede bien escrito. Luego coma, y ahora vamos a invocar, ¿qué variable vamos a invocar ahora? Pues vamos a invocar la variable name, ¿sí? Que contiene el nombre en inglés de esta ave. Entonces invocamos la variable name, ¿sí? Y cerramos paréntesis. Ahora otro print en blanco para que nos deje otro espacio, y así se vea mejor presentado nuestro código y nuestros mensajes que se van a imprimir por pantalla. Ahora otro print, estamos presentando esta ave, ¿sí? al usuario, los datos básicos del ave, los datos más básicos del ave. Ahora otro mensaje, the Spanish name of this bird is. Dos puntos, espacio. Y ahora ¿qué variable vamos a invocar para que nos imprima lo que está dentro de esa variable de nuestro tercer mensaje? Vamos a imprimir la variable, vamos a invocar la variable nombre, ¿sí? Que es el nombre que contiene el nombre en español de esta especie de ave. Entonces invocamos la variable de nombre, cerramos paréntesis. Ahora vamos a hacer un ejercicio adicional aquí para empezar a ver los operadores. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer pues que vamos a imprimir por pantalla el peso total que debe soportar un nido de esta ave, en el cual viven el macho, la hembra y 4 crías, ¿sí? Entonces
el peso promedio de una ave adulta de esta especie es 8.5 gramos. Entonces vamos a calcular el peso que debe contener un nido característico, un nido ideal característico de esta especie, en el cual viven el macho, la hembra y 4 crías. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vemos que el peso de una ave adulta es de 8.5 gramos. Entonces vamos a colocar primero un print en blanco para que nos deje un espacio, ¿sí? Luego otro print, y aquí vamos a colocar el siguiente mensaje: the weight of a nest of this species would be. Dos puntos, would be, dos puntos, espacio. Ok, entonces aquí lo que significa esto es: the weight of a nest of this species would be, el peso de un nido de esta especie sería. Ese es el mensaje, primer mensaje que vamos a ver, coma. Entonces vamos a suponer pues que en el nido viven el macho, la hembra y 4 crías. Y vamos a suponer otra cosa: cada una de las crías pesa la mitad de lo que pesa el adulto, ¿sí? O sea, si un adulto pesa 8.5, cada cría va a pesar 8.5 dividido 2, o sea, la mitad, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a imprimir es la variable weight, la que vamos a utilizar, vamos a invocar para calcular el peso del nido. Entonces vamos a escribir vamos primero a imprimirla, el peso de los adultos, de macho y hembra. Entonces sería la variable weight por 2, o sea, el peso del macho más el peso de la hembra, ¿sí? Ahora otra coma, y aquí escribimos las unidades, que serían gramos, ¿sí? Vamos a probar este código a ver si no tenemos un error de este código. Vamos a guardar aquí, save, y vamos a ejecutar el código a ver si no obtenemos un error. Entonces, como vemos, the scientific name of this bird is Chlorochrisa nitidissima. The English name of this bird is Multicolor tanager. The Spanish name of this bird is Tangara multicolor. The weight of a nest of this species would be 17 grams. Ok, entonces si nos calcula el peso de los dos adultos, macho y hembra, invocando esta variable weight, que es el peso promedio de una ave adulta de esta especie, 8.5 gramos, y como son dos, el macho y la hembra, entonces multiplicamos este valor por 2, ¿sí? Ahora vamos a calcular entonces el peso del nido, adicionándole también entonces el peso de las 4 crías. ¿Cómo lo hacemos? Aquí estamos utilizando operadores, ¿no? Utilizamos ya el operador de multiplicación, ¿sí? La sintaxis o la forma de escribir una multiplicación es por medio de un asterisco, weight, el asterisco por 2, ¿sí? Entonces el asterisco significa que multiplique lo que está en weight, el valor que está en weight lo multiplique por 2. Ahora vamos a calcular entonces el peso de las 4 crías. Entonces aquí weight por 2 sería el peso del macho y hembra, ¿sí? Vamos a ver si no nos da un error este código. Entonces weight por 2 sería el peso del macho y la hembra, y como tenemos 4 crías, entonces vamos a sumar. Entonces ya hemos dicho que
cada cría pesa la mitad de un adulto, ¿sí? Bueno, esa es la suposición que estamos haciendo. Entonces sería entonces weight dividido 2, que sería el peso de cada cría, y luego esto lo multiplicamos por 4 crías, ¿sí? Entonces sería, abrimos otro paréntesis, invocamos nuevamente la variable weight, ¿sí? Dividimos el operador para divisiones slash, ¿sí? Barra inclinada, dividido 2, aquí obtendríamos el peso de cada cría, la mitad de lo que pesa un adulto, y luego lo multiplicamos por 4, que sería el número de crías que habían en el nido, ¿sí? Entonces con esta sentencia, weight por 2, ¿sí? Que sería el cálculo del peso de los dos adultos, de las dos aves adultas, macho y hembra, más weight dividido 2, que sería el peso de cada una de las crías, la mitad del peso del adulto, por 4, que son las 4 crías, ¿sí? Entonces con eso calcularíamos pues el peso total que debe soportar el nido de esta especie para albergar esos 6 individuos. Guardamos y vamos a probar el código a ver si funciona. Pues nos puede dar también un error, vamos a ver. Y mire que no nos dio error. Entonces aquí, the scientific name of this bird is Chlorochrisa nitidissima. El nombre científico de esta especie es Chlorochrisa nitidissima. The English name of this bird is Multicolor tanager. El nombre en inglés de esta especie es Multicolor tanager. The Spanish name of this bird is Tangara multicolor. El nombre en español de esta especie es Tangara multicolor. The weight of a nest of this species would be 34 grams. El peso de un nido de esta especie sería 34 gramos. ¿Sí? Aquí hemos hecho ya entonces unas operaciones con estas variables, invocando pues las variables que hemos creado en un principio. Y vamos a utilizar la última variable, la variable de Wings integer, variable tipo entero. Son dos alas, todas las aves tienen 2 alas, entonces pues vamos a dejar esto como tarea para nuestros estudiantes, inventarse otras formas de escribir mensajes jugando con el contenido de cada una de las variables, y también se pueden crear más variables para describir en mayor detalle esta especie. Entonces la tarea incluye investigar acerca de la especie Chlorochrisa nitidissima, ¿sí? El nombre científico Tangara multicolor en español o Multicolor tanager en inglés. Investigar acerca de la especie, conocer más acerca de esta especie, ¿sí? Y crear nuevas variables, ¿sí? de todos los tipos posibles, ya sean string o cadena de texto, ya sea numérica de tipo float o decimal, numérica de tipo entera, ¿sí? O sea, sin decimales, y también variables de tipo booleano, verdadero o falso. Sí, entonces crear más variables que describan en mayor detalle la especie, y luego crear más mensajes a imprimir por pantalla, jugando pues como hemos venido haciendo con estas variables, jugando con las variables y creando nuevos mensajes que ayuden a describir en mayor detalle esta especie. Vamos a escribir otro print, ¿sí? Y vamos a escribir un último mensaje aquí, print. Entonces escribimos de tanager, de multicolor tanager is an endemic. Es una especie endémica de Colombia, ¿sí? Entonces queda como tarea también investigar en qué regiones de Colombia se encuentra esta especie. Es an endemic, aquí nos tradujo de forma automática, endemic species of Colombia. Punto, dejamos un espacio, coma, y vamos a llamar a la variable, vamos a invocar a la variable migration. Entonces migración, vamos a poner otro mensaje,
migration, dos puntos, espacio, otra coma para llamar, aquí esta coma nos sobra, ¿sí? Aquí esta coma nos sobra, entonces vamos a borrarla y dejar esto solo como un solo mensaje, ¿sí? Entre unas solas comillas. Aquí ya está. The multicolor tanager is an endemic species of Colombia. Migration, dos puntos, cerramos las comillas, coma, y ahora sí invocamos la variable migration. La variable migration, invocamos la variable migration, y para que nos escriban el mensaje lo que contiene esta variable migration, o sea, el valor booleano que contiene la variable migration, ¿sí? Y aquí cerramos el paréntesis y guardamos. Y vamos a volver a ejecutar el código para ver qué nos resulta de esto. Entonces ya nos dice: the scientific name of this bird is Chlorochrisa nitidissima. El nombre científico de esta especie es Chlorochrisa nitidissima. The English name of this bird is multicolor tanager. El nombre en inglés de esta especie es multicolor tanager. The Spanish name of this bird is Tangara multicolor. El nombre en español de esta especie es Tangara multicolor. The weight of a nest of this species would be 34 grams. El peso de un nido de esta especie sería 34 gramos. The multicolor tanager is an endemic species of Colombia. Migration false. La tangara multicolor es una especie endémica de Colombia. Migración igual falso. Con esto hemos terminado entonces esta lección de creación de variables en Python, tomando pues el tema de biodiversidad de aves en Colombia y también pues el tema de bilingüismo. Entonces con esto hemos creado pues este segundo archivo de Python para crear variables y capacitarse en la creación de variables en Python. Esta es la especie Chlorochrisa nitidissima, multicolor tanager o Tangara multicolor, una especie endémica de Colombia. Bueno, muchas gracias por escuchar.